interesa particularmente la temática del libro que tengo en mis manos. El libro se llama La nueva vejez, la mejor edad de nuestras vidas. Lo escribió Pacho O'Donnell. Me gusta la bajada de la mejor edad de nuestras vidas porque... Como interrogación. Sí, sí. Y a la vez, quizás hasta como un desafío a un canon, ¿no? Porque cualquiera de buenas a primera diría, no, ¿cómo va a ser la mejor edad de nuestras vidas? Pacho, gracias por venir. Muchas gracias. No, un por estar gustazo, acá. un gustazo. Lo mismo digo. ¿Hay algo de desafío en eso, Pacho? ¿También? Mira, yo llevo casi un cuarto de siglo de viejo. Yo tengo voy para 84 años. O sea, que si la vejez se supone que empieza a los 60, Sí. tengo casi 25 años de viejo. Es mucho tiempo. Sí. Tenés que saber qué hacer con ese tiempo, ¿no? Sí. No hay un proyecto social, público en relación a la vejez. Se termina con lo de la jubilación, ¿no? Sí. La ciencia ha hecho que la vejez sea en estos tiempos la edad más larga de nuestra vida. Más larga que la infancia, que la adolescencia, que la juventud, que la madurez, tanto como la madurez. Y en realidad estamos dominados por un prejuicio, ¿no? El viejismo, que es así, Sí. denominamos el prejuicio en relación a la vejez. Se supone que los viejos somos depresivos, solitarios, aburridos, enfermos, improductivos, Una carga para... asexuados. Sí. Exacto. Cuando en realidad la vejez puede ser otra cosa. Es difícil hablar de la vejez cuando el 50% de nuestros viejos están dedicados a sobrevivir de alguna manera. Sí. Pero digamos, la vejez puede ser una etapa dinámica, activa, creativa, erótica. Sí, ¿y cuándo se dio cuenta de esto? Pacho, bueno, en el libro está y en algunas entrevistas que dio también, pero me interesa contárselo, sobre todo porque acá en este streaming, acá en Gelatina, hay un público preeminentemente joven. Me gustaría saber eso. ¿Cuándo? Sé que se dio cuenta una vez que lo dejaron pasar en la fila y nadie se quejó, que ahí se dio cuenta que ya era anciano, pero ¿cuándo se dio cuenta que podía tener una vida que no era acorde con lo que dice la sociedad que debe ser la vida de un anciano? Lo primero que habría que decir es que la vejez puede ser una etapa muy creativa, muy... o sea, que no es el momento del deterioro. Hay, por supuesto, una pérdida de capacidades. Yo estoy usando un bastón. Sí. Por supuesto que las personas mayores tenemos que incorporar las enfermedades como parte Sí. de esta etapa. Pero el tomar conciencia de la vejez es muy importante, sobre todo contradiciendo lo que diríamos es la prescripción cultural, que es negar el paso del tiempo. O sea, hay grandes industrias montadas sobre eso, ¿no? Sí. El botox, el metacrilato, las operaciones estéticas, los tratamientos rejuvenecedores, todo sobre las tinturas, tenerse el pelo, Sí, sacarse todo. las arrugas. Todo eso es como la mentira de que el tiempo puede detenerse, el tiempo puede no pasar. Sí. Y creo que es importante asumirse el anciano como anciano y la anciana como anciana. Sí, lo interrumpo ahí, Pacho, porque eso es algo que a mí me obsesiona bastante, como la palabra viejo tiene una carga negativa. Claro. Y como pareciera que si uno es viejo está todo mal, cuando sos viejo, ya está. E implica un montón de cosas buenas también. Tenés más experiencia, tenés más sabiduría, probablemente uno asume eso. Y tenés mucho para dar desde otro lugar, pero no debería tener... Es lógico que uno no tenga el cuerpo de Brad Pitt cuando tenía 20 años, cuando uno tiene 70, ¿no? Pero igual tiene una sexualidad, por ejemplo. Totalmente. El tema del sexo es uno de los temas más tabúes relacionados con la vejez. Sí. Se supone que los viejos somos asexuados. Los que demostramos algún interés en eso seremos viejos verdes. Sí. Las mujeres serán viejas locas, ¿no es cierto? Pero tenemos sexo, tenemos el impulso sexual hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Fíjate, Clemente, que el otro día conversaba con un amigo mío y decíamos que una muestra de la negación de la sexualidad en las personas mayores es que no hay ninguna película, salvo alguna porno o demás, en la que se muestre un acto sexual entre dos personas mayores.
Es verdad. Yo no recuerdo ninguna. No. Se supone que no pasa, y que si pasa es algo que no es Sí. muy estético. Ni siquiera pero- tantos besos hay apasionados. Cuando, claro, Es cierto. cuando cierto. salió Sí, Elsa, de persona mayor a jovencito, Exacto. de jovencita, eso. cuando salió Elsa y Fred fue medio. ¿Te acordás de aquella película que Sí. Sí. China Zorrilla y creo que Pepe Soriano me parece? No, era un actor español que Era no un- recuerdo cómo se llama, que fue pero medio- muy buena tu recuerdo, porque es una película muy interesante donde se muestra que en la edad grande, que en la vejez, puedes tener amores muy apasionados, o sea que el amor y el sexo está ahí presente, ¿no? En esa película aparece otra cosa interesante y es el propósito, que es algo muy importante en la vejez, tener un propósito. O sea, Sí. las personas mayores tenemos que despertarnos sabiendo que ese día tenemos algo que hacer, Sí. que algo nos espera, ¿no? En esa película está el deseo que ella tiene de imitar a Anita Ekberg, que se bañó vestida en la Fontana di Trevi, en la película La Dolce Vita del gran Federico Fellini. Bueno, y él cumple, él que es un viejo deprimido, ella al contrario, es una llena de joie de vivre, ¿no? De la alegría de vivir. Se enamoran y el viejo le cumple la fantasía de llevarla a Roma. Y ahí hay un propósito, ¿no es cierto? O sea que la vejez oscura es aquella en que los recuerdos se imponen a los proyectos, ¿no? O sea, es muy importante que los proyectos se impongan. O sea que la vejez no es una edad para recordar y esperar pasivamente la muerte, sino que tiene que ser una etapa productiva. Sí. Uno puede ser mejor persona en la vejez, ¿no? Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Alan. Hay también como un lugar muy incómodo con los valores que tiene esta sociedad occidental, vinculada a que uno tiene que ser productivo permanentemente. La vejez, o la etapa de la jubilación es un momento donde debería primar el ocio, el descanso, y es algo con lo que esta sociedad es como que casi que no lo admite. Otra cuestión es esto de la sexualidad, y ni hablar la oda a la juventud, y que también mencionaba, ¿no? Hay como un lugar como de incomodidad contra ciertos valores que están instaladísimos. Absolutamente. Sí, es totalmente cierto lo que decís. El tema grave para las personas mayores es que vivimos en una ciudad de consumo y los viejos somos muy malos consumidores, porque el principal muestra del prejuicio es la bajísima jubilación, Sí. ¿no? Y el tema de PAMI ahora, por ejemplo, Ni hablar. de alguna manera el maltrato, digamos, ¿no? Que se les hace a las personas mayores. Y maltrato estructural, por ejemplo, algo que a mí me pasa es que cuando tengo que cruzar una avenida, tengo muy poco tiempo para cruzar. Sí. O sea, el tiempo del semáforo está calculado para un joven atleta, más o menos. Sí. 9 de julio no la puede cruzar. El 9 de julio es una aventura. Sí. También con la cantidad de calles peatonalizadas que hay. Claro. El microcentro hoy es prácticamente solamente caminable. Es cierto, muy interesante eso. Además, el mal estado de las veredas también es un problema para las personas mayores, ¿no es cierto? O sea, es un mundo no... Pensá que jubilación viene de júbilo, ¿no? De Sí. alegría. Pacho, ¿uno puede prepararse mejor para tener una buena vejez, independientemente de lo económico, digo, en lo espiritual o personal, o acomodar Sí, más? sí, absolutamente. Porque por ahí nos hablan cuando somos más jóvenes de la vejez y decimos como, no, bueno, no sé, ya vamos a llegar. Pero uno puede acomodar su vida para tener una buena vejez. Sí, absolutamente. Por empezar, creo que hay que saber que con buena suerte llegamos a viejos, ¿no? O sea, un problema que tenemos las personas mayores es que somos el espejo de aquello que cuando las personas no tienen bien resuelto su tema de la vejez y viven la vejez como una tragedia futura, le damos el espejo de aquello que los horroriza, ¿no es cierto? Eso también es un tema. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los psicólogos o los médicos que tratan personas mayores. Algunos de ellos necesitan defenderse de eso, ¿no? Otros, Sí. otros pueden hacerlo, pero hay que tener resuelto eso. Después, sí, yo, como te decía, en la vejez uno puede empezar a hacer cosas que no ha hecho. Yo digo pagar las deudas con uno mismo. Es decir, en la vejez, cuando se dan ciertas condiciones, por supuesto,
Puedes hacer aquello que no te animaste a hacer durante tu vida, porque tuviste que pagar el colegio de los chicos, porque los servicios, por cobardía, lo que sea. La vejez es un momento en que a lo mejor puedes conocer aquello que no conoces, puedes estudiar aquello que te hubiera gustado estudiar y no pudiste o no quisiste o no tuviste tiempo. Puedes hacer aquellas cosas que no hiciste, leer aquello que no leíste, escribir. Puedes pagar las deudas con uno mismo. A mí me gusta la historia y he buscado en la historia, están en mi libro, algunos próceres que han pagado deudas consigo mismo en su vejez. Como San Martín, por ejemplo. San Martín pintó, o sea, se pintaba marinas, y que cuando vas a Boulogne-sur-Mer, en las paredes están, donde él vivió, donde él murió, están algunas pinturas. Él pintaba bastante bien. Mitre, que en su vejez se declaró poeta, tradujo la Divina Comedia, por ejemplo. Rosas escribía en su vejez textos románticos, de acuerdo a aquella época de mujeres despechadas. Para mí hay algo que se va construyendo también a medida que va pasando el tiempo y que nos van revelando. Pienso en los músicos, sobre todo los de la generación de los 60, los que fueron los primeros rockeros populares. Me vino a la cabeza el ejemplo de un grupo que se llama The Who, que fue un grupo muy importante claro. en los 60, que en su canción más conocida el cantante decía: espero morirme antes que llegara viejo, y hoy tiene 80 y pico y sigue cantando en The Who. Y en su momento llamó la atención y hoy es parte de la norma lo que pasó con Paul McCartney. Digo, muchas veces uno piensa o se dice que es porque tienen condiciones, obviamente, económicas que les permiten hacer un montón de tratamientos y demás. Pero para mí también hay una puerta de entrada a entender que la vejez es un periodo que puede ser vital, aún con cierta limitación física, pero puede ser absolutamente vital, ¿no? Claro, que hablamos de propósito, ¿no? Yo creo que lo que le pasa a Paul McCartney, en fin, es una hipótesis. Sí. Lo mismo que le pasaba a Picasso, que pintó hasta los 92 años, o tantos ejemplos. Nuestro Héctor Alterio, que se sube en escenario a los 93 años. Totalmente. Es que hay un propósito que sostiene la vida, ¿no? Sí. Está comprobado que si una persona mayor que tiene un propósito vive por lo menos 4 años más que una persona mayor solitaria y deprimida, ¿no? Sí. O sea, es un aliciente, tiene que ver con la vida. Pues si uno puede ser mejor persona de viejo, ¿no es cierto? De joven, puedes... a lo mejor a lo largo de tu vida has tenido una vida opaca, una vida... Sí, porque de alguna manera el problema que tenemos las personas que estamos vivas es que tenemos que justificar ese hecho milagroso, casi absurdo de estar vivo, ¿no es cierto? Y hay que hacer algo con la vida, algo que justifique este milagro. Y, Pacho, ¿qué le recomendaría a una persona joven en relación al cuerpo? Le pregunto, sé que usted cuando era más joven no se preocupaba tanto, que es algo bastante normal, y pasamos de eso a esta imagen que hay ahora, que inclusive hasta fue como sorpresiva para muchísima gente. Miren el cuerpo que tiene Pacho a partir del entrenamiento y demás, que sé que le ha hecho muy bien. Pero ¿qué le recomendaría a una persona joven con relación al cuerpo? Que se preocupe desde joven, que... Ah, sí. Yo creo que sí, que hay que trabajar el cuerpo desde lo más, en todas las edades. Pero en la vejez es fundamental. O sea, no hacerlo es suicida. Es como fumar o como drogarse. Yo efectivamente descubrí mi cuerpo cuando me diagnosticaron insuficiencia cardíaca, de la cual vengo sobreviviendo desde hace mucho tiempo. Y ahí empecé a hacer gimnasia casi distraídamente, y después, como pasa muchas veces, te volvés adicto. O sea, porque sentís tanto cambio, tanto cosa positiva. A mí no me privó de un fuerte fallo cardíaco que tuve a mediados del año pasado, que terminé en terapia intensiva. Pero sí me privó de morirme. O sea, según opinaron los médicos, mi crisis era una crisis de pronóstico mortal, ¿no? O sea, trabajar. Hay 3 elementos claves para tener una vejez, una buena vejez, si podemos decir. Una, hacer trabajo físico. Estar en buen estado físico, el mejor estado físico posible. Sí. Por lo que más te guste, puede ser nadar, caminar, correr, bailar, hacer pesas, bicicleta fija, por muchas razones. Después,
tener un propósito, tener un proyecto, eso. Esto que estamos diciendo, vos decís que tenemos un auditorio principalmente joven, Sí. pero hay jóvenes que siempre tienen alguna responsabilidad con alguna persona mayor. Sí, totalmente. Los jóvenes que nos están escuchando tienen madres, padres, abuelas o tías que aman, ¿no? Sí. O sea, el hecho de tener un proyecto es algo que los pueden ayudar a sus viejos, ¿no? Sí. Tener proyecto. Y tercero, socializar. O sea, es clave que una persona mayor tenga una actividad grupal, social. Porque a la vejez uno va perdiendo. La vejez es un duelo permanente. O sea, perdés seres queridos, amigos queridos, perdés trabajo, perdés capacidades. Es muy importante incorporar la vida. O sea, eso es una vía faltada hacia la soledad y la depresión, que es algo que hay que evitar de todas maneras. Y ahí las personas jóvenes pueden ayudar a las mayores a encontrar lugares donde esa persona sienta que puede hacer amistades, que le esperan, que preguntan por qué faltó, ¿no es cierto? Eso es clave. O sea, y la Argentina es muy generosa en ese sentido. Hay muchos grupos dependiendo de parroquias, de templos, de intendencias, de clubes de barrio, que hacen grupos de cocina, de ajedrez, de arte. Es muy importante que los ayuden a incorporarse a esos grupos. Y la personalidad del argentino también me parece que conspira a favor. En ese sentido pienso en mi madre tiene 84 años, es viuda hace 32 y va siempre al café y siempre se hace grupos de amigas. Eso es muy importante. Siempre, y son todas señoras que están ahí, hay señores Eso también. es muy sano, ¿ves? Eso es muy sano. Sí. Y cuando eso no pasa, creo que hay que ayudar a nuestros viejos a... No basta con sacarlo a pasear de vez en cuando, después generalmente de una polémica familiar. Y los amigos, ¿no? Tener amigos, independientemente de la familia, Sí, como sí, sí, el par, tener conversaciones que no sean familiares. Muy importante. Inclusive, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces en lo familiar el rol está muy fijo. Exacto, claro. Por ahí el abuelo es el que hace el asado, la abuela es la que cuida a los nietos. Ojo con eso, ¿no? Yo le digo las abuelas esclavas, ¿no? Porque por el hecho de que las madres salen a trabajar, qué sé yo, las abuelas muchas veces están condenadas a cuidar nietos, que en realidad no es su vocación más profunda, seguramente, hay que cuidarse de eso. Las mujeres están doblemente discriminadas, el papel de por mujer y por anciana. Es complicado el papel de la mujer y la viudez es un tema... Hay muchas más viudas que viudas, como saben, ¿no? O sea, la mujer vive más que el hombre. Sí, aparte sobre la mujer está, voy a ser grosero, perdón, pero la idea de la vieja chota, como que es una vieja... La vieja chota no sirve más, es una vieja chota, como ya está, es mala onda, es molesta, etcétera. Pero Alexis tenía una pregunta. Me llama esto con respecto a esta cosa de cómo... ¿Crees que el paso del tiempo es lo que no se perdona, tipo dentro de lo que es la opinión pública? Cuando ves a alguien que, por ejemplo, no sé, estuvo fuera del ojo público durante 10, 15 años y aparece y ahora es una persona de 75 años y es, no, está hecho mierda. Claro. ¿Crees que existe ¿Vos sabés eso? que me hiciste acordar de la pregunta tuya? La terrible carta de despedida de Favaloro. Sí. Cuando uno de los reproches que hacía era que a sus colegas, cuando les preguntaban, decían, no, Favaloro no opera más, está muy viejo. Claro. Y yo sigo operando, o sea, yo he seguido operando. Pero va a cuento de lo que vos decís, ¿no? Hay como una descalificación. Inclusive se ve en los temas de redes, ¿no? En los temas digitales. Sí. Se supone que las personas mayores no nos arreglamos con eso. Inclusive me acuerdo un aviso hace algún tiempito que decía, pedile a tu nieto que te ayude. Sí, claro. Sí, generalmente. Y creo que realmente se da por sentado que no nos arreglamos con las redes. Y no es cierto. Sí. Podemos arreglarnos perfectamente, es cuestión de que nos expliquen. Veo la crítica que ha tenido, por ejemplo, no sé, el último disco de Charlie, que salió este año, y esencialmente es una persona que está haciendo lo que ama a los 70 años, que lo hace desde los 20, a los 30, a los 40. Y también existe ese ojo medio como... Como de ya juzgar, está. como Sí. que ya está, como no lo dejen No lo hacer hagan esto. cantar más. No Sí. lo hagan cantar.
existe también esa cosa medio de supuestamente de tener que cuidar a alguien de hacer lo que le gusta. Bueno, yo me puedo poner como ejemplo, o sea, acá me acompañó alguien de la editorial Penguin Sudamericana, porque yo saco un libro, me publican un libro mío de historia, ahora en marzo, y yo tengo prácticamente 84 años. Y creo que a mí me gusta escribir, o sea, me hace bien escribir. O sea, yo voy a escribir hasta el final de mi vida, es parte de mi constitución. Ahora, hay ejemplos de gente que sus mejores libros los ha escrito en la vejez. Por ejemplo, Saramago publicó ya muy avanzada la edad. No tiene por qué haber un deterioro. Entonces, eso es algo que tiene que ver con... Muchas veces se confunde la vejez con el deterioro. Y no es así. O sea, la vejez es una etapa seguramente involutiva en algunos sentidos, pero no implica un deterioro en tu capacidad de hacer. Lo opuesto sería confundir juventud con belleza también. ¿Perdón? Lo opuesto sería confundir juventud con belleza, que eso también... Claro, es perfecto. Sí. O un valor. Es una sociedad centrada sobre el criterio. Por eso los viejos somos feos, ¿no? Las viejas y los viejos somos feos. Sí. Y no notan... A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo me mostraba hace algunos años haciendo gimnasia, me llegaba a casa, un hombre mayor no debe mostrarse en cueros, ¿no? Cualquier cosa. Porque se supone que sos feo, ¿no? Que los jóvenes son lindos, los viejos son feos. Es horrible eso. Quería preguntarle si vio alguno de esos documentales que hay sobre las zonas azules, esos lugares del mundo. De esto le contamos a quienes están viendo, donde hay mayor concentración de población anciana y anciana avanzada, inclusive. Creo que el lugar más emblemático es Okinawa. Y si coteja un poco las experiencias de esa gente y de por qué llegó, porque siempre, yo tengo la sensación que siempre es gente que tiene menos chances de hacerse mala sangre y que por eso llega. ¿Cómo no? Pero el bueno, estrés es un tema. ¿Tendrá que ver con las eso? Las 3 indicaciones que yo dije hace un rato son las que te podrían dar los de las zonas azules. Sí. Proyecto. Compañía. Proyecto, ellos Yeah. tienen una cosa muy espiritual, o sea, Sí. proyecto, tienen una cosa muy grupal, muy social. Sí. En relación a lo social, como habemos personas mayores que tenemos alguna dificultad para desplazarnos, también están los grupos virtuales. Sí. O sea, si vos no puedes ir al centro cultural o al centro de jubilados, podés participar de un grupo virtual. Conozco algunos que son muy activos y muy dinámicos, con muchas opiniones y con discusiones internas, con debates. Eso hay que tener en cuenta también. Sí, Y también en ese lugar de incomodidad que es para, por ahí, los jóvenes de una familia de la vejez, está el límite de el control, el cuidado y la independencia, porque es un adulto, pero es un adulto a su vez que para algunos tiene que ser cuidado y observado. ¿Cómo pensás eso? Bueno, una de las cosas más dramáticas de la vejez para mí es la dependencia. O sea, el hecho de que necesitas de otros para cosas que antes no necesitaba, ¿no? Por ejemplo, para hacer algún trámite, para ir, ¿no? Para desplazarte. Eso es una de las partes más dramáticas de la vejez. Y es sencillo sostener la curiosidad. Pacho, lo pregunto a partir de que yo tengo 47 y a mí me gusta descubrir cosas del pasado. Me gusta más que lo nuevo. De hecho, ya me pasa con la música. Me quedo afuera de algunas cosas que no apuntan a mí, claramente. Pero no sé cómo será de acá a 20 a 30 años en mi vida, si es que llego, o para los de mi generación. ¿Es fácil sostener la curiosidad? ¿Hay que alimentarla constantemente? ¿Por dónde pasaría ese secreto, digamos? Algo que hay que evitar es la depresión. ¿No es cierto? Yo considero que es la patología más grave que puede tener un viejo, es la depresión. La depresión es la enfermedad del deseo, o sea, no desear. Sí. Y eso es lo que por eso te decía, es muy importante la grupalidad, estar atento a signos de depresión, el hacer gimnasia es un gran antidepresivo. Inclusive porque cuando haces gimnasia, secretas lo que se llaman las hormonas de la felicidad, que son la serotonina, la oxitocina.
que son cannabinoides, o sea, que realmente producen una sensación de dependencia y de bienestar. Es muy importante la gimnasia para combatir la depresión. Pero bueno, mientras no estés deprimido, seguís manteniendo la curiosidad. Hay que cuidar de que no, como decías hace un rato, que no te supere el recuerdo, la memoria. Sí. Esos viejos recordadores, ¿no? Que se pasan recordando, lo cual es parte, digamos, de... Y también es un problema a veces cuando se habla mal de los asilos de ancianos, cosa absolutamente justificado porque hay muchos que son penosos de Sí, por sí. viejos. Hay otros que no, y no es malo para un anciano estar en contacto de alguien que sabe quién es Pipo Mancera. Claro. O, Sí. o sabe quién fue Tanguito, ¿no es cierto? Eso arranca a los 40 igual, Pacho. Yo ya lo estoy viviendo eso. Claro, Eso ya- porque se puede hablar de cosas que los otros no tienen ni idea. es tremendo. Tus nietos, tus hijos no tienen ni idea de qué es lo que estás hablando. Y también ese lugar que sí es y que en general se disfruta y mucho, que es contar cómo era la vida hace 20 años atrás, Sí. 30 años, 40, 50. Eso también, ¿no? Contarle a esta generación cómo era. Sí, en general le importa un rábano, no te escuchan. Vos decís. No te escuchan. No les en interesa general nada. No te escuchan. No te- Problema de ellos igual. Además uno contamina mucho lo bueno que eran los tiempos previos socialmente. Claro. Con lo bien que uno estaba, ¿no? Bueno, sin bajada de línea. Y igual más allá de eso, le pregunto, Pacho, porque esto viene desde lo personal también. A veces me agarra, y no desde la depresión, pero digo, pucha, esto estaba bueno, esto me gustaba más así. E inclusive me genera curiosidad sobre épocas que no viví y que usted sí vivió, que digo, no sé, los 60, Claro. me generan una curiosidad, sobre todo en el plano internacional. ¿Le pasa de considerar esta época fue efectivamente mejor? ¿O ahora está como protegido contra eso en pos de tener proyectos y de mirar para adelante? Es difícil comparar las épocas. Indudablemente hubo una Argentina en que las cosas eran más posibles que ahora. Para una persona joven, yo mi primer departamento me lo compré en cuotas, con mi primer trabajo. Sí. Ahora esto o sea, a una época que yo valoro mucho, que era la época de la disputa ideológica, Sí. en que nos dividíamos, vivíamos apasionadamente proyectos de mundo, Sí. el socialismo, el capitalismo. Eso llevó después a enfrentamientos de mucha violencia. Pero le daba un sabor a la de ver Sí. películas o leer libros o actividades o acciones que tienen que ver con un proyecto de mundo mejor que el que uno vivía, ¿no? Y cabezas que trabajaban muy bien también, lo pienso. Pienso en juventudes muy cultas. Eran discusiones muy profundas, muy hondas, ¿no? Inclusive el cine tenía otro sentido. Uno terminaba de ver una película de Bergman o de la Nouvelle Vague francesa o demás y te pasaba 2 horas después conversando en un bar, descifrando qué es lo que había querido. La cultura en sí tenía un papel mucho más importante. El libro, hoy hemos hablado del libro, estamos hablando del libro. El libro era un protagonista de la vida. Hoy prácticamente ha sido muy marginado, ¿no? Sí. Ha perdido... O dura menos. Dura menos. Claro, los esa era... escritores hemos perdido mucha presencia social también. Sí. Esa cosa de que todo es tan efímero ahora, incluso dentro de lo que es Claro. la cultura, Sí. series, películas, discos. La velocidad. La velocidad, algo que por ahí escuchás un disco y al mes a uno mismo le termina pareciendo que te queda viejo porque todo el tiempo hay Claro. algo nuevo que está saliendo. ¿Cómo te llevas con eso? No, es complicado. Inclusive para un escritor, ¿cómo haces para retener Claro. a un lector que está acostumbrado a ver TikTok de 3 minutos uno tras de otro? ¿Cómo haces para retenerlo en tu libro, lo que vos escribiste? O sea, eso se transforma ya en un estilo, en un sistema, ¿no? ¿Condicionó tu manera de escribir eso? No sé. Yo siempre he escrito capítulos muy cortos, además por eso desde siempre, pero siempre he tenido en cuenta el hecho de que al lector siempre le ha resultado muy fácil dejar el libro.
siempre tiene muchos más motivos para dejar el libro que para leerlo. En último tiempo es más intenso, eso, mucho más intenso, ¿no es cierto? Eso sea también en las relaciones, ¿no? Relaciones líquidas, relaciones de poca intensidad, Sí. de poca densidad, ¿no? Con el lenguaje también. Toco y me voy, ¿no? Sí. Las palabras. Es Las como palabras menos también. palabras. Exacto. Y todo esto le da más valor al hecho de repente que aparezca una película que te deje pensando un rato, que te permita un debate. Digo, Es raro en estos momentos. cuando ¿no? aparece una pepita de oro, uno la valora mucho más, me parece, hoy por hoy, ¿no? Es raro. Es Por raro. eso sí, es raro, ¿no? Sí, Son películas más bien basadas en efectos especiales, ¿no? sí. Yo te vi en una plataforma la novela de Rulfo. Sí, Pedro Páramo está. Sí. No está mal, es de mucha lealtad con el libro, Está casi bien hecha. demasiada, pero interesante entrar dentro del Una sorpresa. capítulo de lo sorpresivo. Bueno, porque también ahora salió, no la vi, pero salió la serie de 100 años de Sí. soledad y yo calculo que puede estar buena, pero no creo que nada puede igualar a la experiencia de leer el libro también. Y después de acompañar eso con una mínima googleada del contexto en el que lo escribió, digo, hoy también tenemos un montón de herramientas y tengo la sensación que no la estamos aprovechando tanto, ¿no? Esa oportunidad que tiene muchísima gente de decir, bueno, leo este libro y ahora quiero saber en qué contexto lo escribió, quiero saber quién fue el que lo Qué escribió. bueno, sí. Eso para mí es lo mejor de esta época. Es que Y no sé si- no hay tiempo, ¿no? no hay tiempo, nunca hay No hay tiempo para tiempo para nada, nunca hay tiempo para nada. Bueno, en el medio de todo eso sale este libro que para mí está buenísimo. No es para sus abuelos, es para ustedes también. Léanlo porque está buenísimo. La nueva vejez, la mejor edad de nuestras vidas, me gusta eso. Lo escribió Pacho Donel. Puede ser la mejor edad, sí. Ojalá Pero que es sí. importante saber qué hacer con los viejos que tenemos cerca, ¿no? Sí, Tu madre es fantástica, o sea, pero no todos son como tu madre. sí, Necesitan ayuda, necesitan que los ayuden a socializar, sí, totalmente. que los consideren. Un llamado de teléfono tarda 15 segundos, Sí, ¿no? A veces y suma. suma. Pero bueno, fíjate vos que hablamos del tema de la poca capacidad de consumo que tenemos los viejos. Sí. Que si pensás en la televisión no hay avisos dirigidos a viejos. Y es un error. Salvo el pegamento de De los De- dientes. Los dientes, Claro. los dientes, sí. la postiza, el colágeno, Sí, algún pañal para adultos. sí. Pero los viajes, los electrodomésticos, los autos, siempre están dirigidos a jóvenes. Sí, y es un error porque, primero porque hay un sector entre... Se está descubriendo ese mercado de los viejos. grande. Porque cada vez hay más viejos y cada vez hay menos jóvenes. Sí, y Viste sacando... que la Sí. sociedad se está volviendo una sociedad vieja. Obvio. Está disminuyendo la natalidad en todos lados. Sí. Acá entre nosotros también. Acá también, bueno, ahora hace poco dio vuelta la noticia que hay más perros que bebés en la ciudad de Buenos Aires. Y No había, sabía que había existía. gente que se indignaba. Y yo lo celebraba, la verdad es que no me parece mal. Pacho, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias, ¿eh? me encanta haber estado con ustedes. Hermoso haberlo recibido y charlar Te con usted. sigo desde hace mucho tiempo. Es lo mismo digo, Pacho, gracias. Sos un niño todavía, pero hace mucho tiempo. Hace mucho Gracias tiempo que por estás verme ahí. como un niño. Gracias, Pacho. Ponete-